Ahí comienza el capítulo 5. Aquí vamos a entrar ya en un tiempo aún más allá de Abraham, porque ahora él va al asunto de Adán. ¿Qué de Adán? ¿Qué de este pecado? Si este es algo universal, ¿cómo lo explicamos según el texto? El texto, es decir, del Antiguo Testamento. Entonces él comienza acá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el pacto se ha renovado, el pacto ya es un pacto de paz entre nosotros y Dios. La relación se ha establecido y estamos ya en una relación correcta con Dios, sana con Dios, tenemos paz con Dios. Andamos juntos, al decirlo así. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque si estamos así en Cristo, ¿qué pasa? ¿Este pacto va a terminar con esta vida? No. Y tenemos esta esperanza de la gloria de Dios, de que brilla a través de nosotros, pero aún más, que va más allá. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza de la gloria de Dios, es decir, no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo eso es decir, la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es que, especialmente, hablamos de este en la primera parte hoy. La gloria de Dios se ve en su carácter, expresándose en este mundo, en varios sentidos, y aún más allá de este mundo. Entonces, todo lo que hacemos en este mundo es oportunidad para expresar la gloria de Dios, esta esperanza que tenemos, que seamos como Dios desea, en la imagen, semejanza de Dios. Y esta esperanza no va a dar ninguna excusa a nosotros, ni va, ¿cómo se dice? Disappoint, me escapa la palabra. No va a avergonzarnos, quizás suene, ok. Lo de, pero en inglés sonaba bien. Sí. Ok. ¿Y por qué esta esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces sentimos este pacto y el amor que Dios tiene para con nosotros, y estamos en relación correcta con Dios, y este da el sabor a la vida, da paz al corazón, da esperanza a nosotros. Entonces, él pasa al otro asunto. Todo eso es lo que tenemos en Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la idea de que Él tomó la iniciativa. No es iniciativa nuestra en cuanto a la salvación. A veces pensamos que es iniciativa nuestra, pero la verdad es que no. Me hace recordar de este noviazgo que ocurría. El hombre pensaba que él buscaba a esta mujer y él iba detrás de ella buscando que ella diga que sí para el matrimonio. Al fin y al cabo, él encontró la respuesta deseada y ella dijo: pero tú debes saber, la primera vez de verte, yo sabía que yo iba a casarme contigo. Es decir, él pensó que él buscaba a ella todo el tiempo.
Y la verdad es que ella ya lo había escogido. En algún sentido es así con Dios. A veces pensamos que buscamos a Dios y buscamos y buscamos y buscamos, pero la verdad es, Dios ya buscó a nosotros. Él ya ha hecho lo necesario para nosotros. Sí. Cuando aún éramos débiles, pero la señorita traduce como enfermos. Enfermos, sí, sí, así es. Débiles, enfermos, esta es la idea. Voy a mostrarle un poco más. Débiles en cuanto a las circunstancias. Puede ser enfermos, pero es decir, uno no puede pues manejar las circunstancias debido a la debilidad de enfermedad. Entonces, éramos débiles en el sentido de que no pudimos hacer nada para cambiar la situación entre nosotros y Dios, pero Él tomó la iniciativa. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y ahora Él pasa al otro lado. Somos justificados, salvos de la ira, porque Dios mismo lo ha manejado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué implica esto? ¿La vida de quién? De Jesús. Es cierto. Sí, la mayoría opina que es la vida de Jesús, pero ¿qué implica ser salvo por su vida? Su fidelidad, porque mira aquí, ya menciona la muerte, ¿verdad? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya la muerte está, entonces no está hablando de su muerte. Seremos salvos por su vida. ¿Qué es el ejemplo para seguir? No es la persona de Jesucristo, que dice la gran comisión, enseñándoles a qué, obedecer, guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Claro, con Él hablando en la gran comisión. En este sentido, ¿cómo es que somos salvos por la vida? Es la santificación, lo llamamos así nosotros. Somos santificados por ¿qué? Comportarnos más y más de acuerdo al ejemplo que tenemos en Jesucristo. ¿Su ministerio es importante para nosotros? Claro que sí. Su ejemplo es importante para nosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es el misterio? ¿Quién en nosotros? Cristo en nosotros, enseñándonos a cómo vivir esta vida, cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, cuáles son las actitudes que debemos de tener. Y es la vida de Jesús que nos enseña en cuanto a tantas de estas cosas. Debemos tener pues odio hacia algunos que nos han tratado mal en el pasado. Mira la vida de Jesús. Todo eso es la base de la ética cristiana para la vida diaria. Y la muerte es importante para la justificación, pero la muerte enseña algo de la ética, pero aún más para la vida diaria. Este viene de la vida de Jesús. Y entonces somos sanados, salvos. La idea de la salvación aquí puede ser sanados también. Y él había hablado de ser débiles, pero de todas maneras es el ejemplo de Jesús que seguimos. Y adentro de nosotros el Espíritu Santo está, porque estamos en Cristo.
Este es el secreto, el misterio que tenemos. Entonces, ahí nos conformamos más y más para ser como nuestro Señor Jesucristo. Y el que está en él debe andar como él andó. El que está en Cristo debe andar como Cristo andó. Exactamente. Sí. La vida pues es de suma importancia para nosotros. Y no predicamos solamente la muerte, la resurrección, predicamos también los hechos de Jesús, la vida de Jesús, las actitudes de Jesús. Todo eso es la base para el comportamiento de un cristiano. ¿Qué implica ser fiel a Dios? Andar como Jesús andó. Ok. Y no solo esto, hay más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación, claro, implica dos personas con la relación rota. Alguien repara esta relación. Tiene que ver en el contexto de Pablo, claramente con el pacto con Dios, y ya es un pacto renovado. No es un pacto, según el Nuevo Testamento en el griego, yo sé que entró en la tradición de los manuscritos, pero en el griego, en el Nuevo Testamento, no se dice pacto nuevo, aún en los evangelios, dice pacto. Este es el pacto en mi sangre. Pero no dice pacto nuevo. Qué extraño, ¿verdad? Pero hemos puesto en el texto a través de la historia del cristianismo. Yo creo esta es una variante en parte. Viene de Tertuliano. Él es el primer padre eclesiástico de usar el término nuevo pacto. Nuevo pacto. Pero viene también con un poco de aversión hacia los judíos. Ya ellos tienen su pacto, ya tenemos algo nuevo, es nuestro pacto. Pero la verdad es que en el griego no aparece en el Nuevo Testamento como nuevo pacto. Aunque yo sé que ahí en la cena final pueden ir a Mateo y Marcos y Lucas, en cada uno hay variantes en los manuscritos poniendo nuevo pacto. Pero el texto griego en sí no contiene la palabra nuevo. Son manuscritos y se convierte en la lectura de lo que llamamos el rumbo bizantino del texto. Y está en la Vulgata también. Y entonces entra en la mentalidad nuestra en cuanto a la iglesia. Sí. Sí, para el juego de libros. Sí, sí. Y sí. Sí, yo creo que el problema es que para los cristianos a veces pensamos que es algo totalmente nuevo. No es la renovación del pacto. Aún en Isaías es la renovación del pacto. Es un nuevo pacto en el sentido de que vamos a volver a tener este pacto con Dios, un pacto que hubo anteriormente. El problema es que da espacio a un pensamiento de que hay planes diferentes de Dios para cada época. La verdad es que en el texto no hay base para esto. En hebreo, ¿cómo se podría decir? Es el pacto. Pacto. Pero la base del pacto ahora es que Jesucristo. Para ellos tenían su pacto, pero ya es un pacto renovado. Pero renovado en el sentido de consistente con el pasado. Siempre ha sido un pacto basado en la fe, la fidelidad. Siempre ha sido así desde Génesis 15 en adelante. Nunca hemos visto un cambio. Pero es un pacto renovado a base de la fidelidad de Jesucristo, el sacrificio perfecto,
Dios mismo viniendo a este mundo para hacer para nosotros lo que no podemos hacer para nosotros mismos. En este sentido es consistente. Mira, los judíos cristianos no lo ven como algo diferente en su base. Es el cumplimiento. No es para reemplazar su judaísmo, es para complementar, es la plenitud de su judaísmo en este sentido. Es el cumplimiento. Para nosotros no basta porque no tenemos ninguno. Pero para ellos siempre ha sido la continuidad. Eso es. Era lo que los profetas habían, cuando los profetas hablaron desde su cultura, de cómo el pacto iba a ser restablecido. Para nosotros es nuevo, pero para ellos no. Si en algún sentido uno puede decirlo así. Entonces, Y yo no tengo problema en decir que es un nuevo pacto. Apenas yo quiero aclarar que la verdad es que este no es del texto bíblico, es de la perspectiva después, como tú explicas, pero este sería de la experiencia después. El autor del libro Romano también, cuando se refiere, que está citando a Jeremías 31, Hebreos, Sí. Él dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanza de culto y de santuario terrenal, y empieza a hablar, y después habla del segundo pacto. Sí. El nuevo pacto. Pero es la renovación del pacto con Dios en este sentido. En hebreo hay la traducción, ¿cuál sería? Ahí en este Hebreos lo tiene en una forma un poco diferente. capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, verso 3. No, versículo 3 no. 13. 13. Sí, ahí lo que dice es el nuevo, pero ¿dónde está este? Mientras, o al decir, sí, está bien, al decir nuevo, no dice pacto en sí, nuevo, pero claro, entendemos, podemos entenderlo, pero no dice pacto en sí en el griego. Kainein, nuevo, primero, el antiguo, entonces lo que se da por viejo se envejece, está próxima a desaparecer. No hay problema con la traducción ahí, pero en verdad no dice pacto en el griego, dice nuevo. No hay duda de este porque es nuevo en Cristo, la revelación es nuevo, todo está ahí. Pero el griego no contiene la palabra pacto. Está citando a Jeremías. Sí. Está citando a Jeremías. Sí. Y en Jeremías, yo creo que tiene pacto ahí en Jeremías. Sí, dice, yo creo que sí. Dice, no como pero pacto aquí, dice con ellos, sino un nuevo pacto. Sí. Y claro, no es la negación del judaísmo, es para renovar el pacto con Israel. Es decir, hay consistencia ahí en Jeremías. Jeremías no está hablando de un cambio, de trabajar con judíos, luego cambiar a trabajar con otro grupo. Es la renovación del pacto que ellos, restaurando el pacto como un nuevo pacto. Porque en Jeremías la idea es que va a escribir, claro, la ley en su corazón y todo. Es un pacto nuevo, pero a base de lo que Dios siempre ha querido para su pueblo. Lo que quiero enfatizar es que no es un cambio de plan en sí. Es como tener este pacto ya hecho para que sea una realidad aún más profundo para ellos. Es un nuevo pacto en el sentido de que es un nuevo acuerdo, pero no es comenzar de nada. Se crea a base de lo que ya está. Y esta vez va a funcionar. Hay cumplimiento en Cristo con no hay duda de pero no es como decir, Dios obró en esta manera, ya está obrando en esta manera con otro pacto, que no tiene conexión. Que no tiene conexión.
Y estoy hablando en contra a los que quieren separar estos tanto. Hay dos rumbos que hacen esto. Hay rumbos liberales que lo hacen hoy día. Y ellos quieren decir que pues están separados. Que ya Israel casi no tiene nada que ver con las cosas bíblicas. El pueblo de Israel no tiene nada que ver con todo eso. Ellos niegan aún la importancia de Israel hoy día. Son muy liberales en este. Los otros son los dispensacionalistas. Y ellos lo hacen, pero casi como un cambio total de tiempo a tiempo en cómo Dios obra en el mundo. Pablo no está de acuerdo con esto. Pero tampoco está de acuerdo con estos que son muy liberales en decir ya Israel no tiene nada que ver con el plan de Dios. Dios no ama a Israel más, no son pueblos de Dios más. Este tampoco viene de Pablo. Pablo no estaría de acuerdo con esto. Entonces debemos andar más de acuerdo a lo que Pablo mismo dice. Pablo sí, todavía ama a su pueblo y él no piensa que Dios ha dejado de amar a su pueblo y que hay un pueblo Israel que es especial en el corazón de Dios. Él no tiene ningún problema en afirmar algo así, pero que la salvación no viene por nacer como judío. La salvación viene por la fidelidad a Dios. Y lo vemos en Jesucristo, porque Dios obró en Jesucristo, entonces tiene que ser la fidelidad a Jesucristo. No puede ser al opuesto al saber de Jesucristo. Al no saber de Jesucristo, debe ser fidelidad a lo que uno ya tiene de la revelación en cuanto a Dios. Pero al tener la revelación en Jesucristo, tiene que ser para seguir a Jesucristo como base de la salvación. Entonces, por eso estoy enfatizando este. Pero el problema aquí en Hebreos es que el griego no dice pacto. Imagino, voy a averiguarlo, porque hubo influencia de otro texto ahí. Voy a mirar. Tampoco está en el texto recibido, pero yo creo en el latín. Quizás está allá. No, ni el latín tampoco dice pacto. Ah, qué cosa. La Vulgata tampoco tiene pacto allá. El griego tampoco y el texto recibido tampoco. ¿Qué cosa? Es decir, que este es algo de la Reina Valera. Ellos lo pusieron ahí como interpretación. Ok. A veces ocurre. No quiero causar confusión sobre el asunto, pero la verdad es que este fue añadido como interpretación. Es decir, pacto allá. Yo quería argumentar, ¿no?, que estoy de acuerdo con lo de renovación y complementación. Sí. Porque Cristo mismo le dice a los judíos que Abraham vio venir su día y se gozó. Sí. Y entonces viendo allá en el momento que Pablo hace mucha referencia a cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Por lo cual Abraham creyó a Dios. Lo que le dijo fue la promesa de que iba a tener un descendiente y iba a ser una Eso es. cielo. En ese momento, Abraham, cuando Dios le dice que va a tener un hijo nacido de él mismo y de Sara, ahí él ve a Cristo. Y el cumplimiento vemos en Jesucristo, en su plenitud, no hay Esa duda. fe en Cristo Sí. es contada por Eso es. Por eso decimos que ya tenían fe en un Dios, que es el mismo Dios quien vemos en Jesucristo, y Él está mirando hacia a la venida, estamos nosotros mirando desde la venida. Es decir, Él ya ha venido, entonces tenemos ya todo eso como punto de referencia. El asunto es este: ¿la cruz cambió algo en Dios? Fíjense, al morir Jesús en la cruz, ¿qué cambió en la persona de Dios?
¿De verdad hubo necesidad de un cambio en Dios? Porque Él nunca falló en el pacto ni nada. No, el cambio en la cruz no es un cambio en Dios, es un cambio para nosotros. Y debemos darnos cuenta de esto. Y cualquier cristología que contempla un cambio en el carácter de Dios a base de la cruz, ya ha cambiado una enseñanza básica de la Biblia en cuanto a Dios. Porque Dios no cambia. Dios es Dios. Y Dios no es como nosotros. Dios no tiene la necesidad de corregirse, de hacer cambio a su carácter para que Él sea más amoroso. Sí, Él no tiene necesidad de un cambio. La cruz fue hecha para nosotros, no para Él. Dios no tenía necesidad de la cruz, pero debido a su carácter, tampoco podía hacer menos que morir por nosotros en la cruz. Porque así es Dios. Por eso decimos que Él es el Cordero de Dios, crucificado ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Porque Dios siempre ha sido el Dios de Jesucristo que vemos en Él. El Dios de la cruz, de la resurrección. Él siempre ha sido el mismo Dios. Entonces debemos darnos cuenta de que si nuestra cristología, doctrina de salvación, contempla un cambio en Dios debido a lo que Jesús hace en la cruz, hay algo equivocado. Porque no fue un cambio en Dios lo que ocurrió allá. Fue algo hecho para nosotros. Él murió no para que Él se siente mejor. Él murió por mis pecados. No fue por causa de Él, sino por mí que Él murió. De cualquier forma, la palabra pacto apareciera en el original, eso no cambia el sentido, porque la idea es que Cristo renovó, Cristo reinterpretó toda la ley, le dio la verdadera comprensión al hombre de todo lo que Dios quería hacer. Entonces, Él lo hizo porque la revelación de Dios fue completa. La revelación de los israelitas venía llevando de Dios, Cristo la completó. Porque al final la palabra, la presencia de la palabra no cambia el propósito del trato de Dios con la humanidad. Sí. Estas son las ocurrencias de diateca, es decir, pacto en el Nuevo Testamento. Y se ve cada vez que no hay allá. Perdón, ahí en Pablo sí hay una ocurrencia, perdón, me equivoqué. Ahí en 1 a los Corintios sí hay nuevo pacto ahí. Sí, nuevo pacto en su sangre. Hablando de la cena del Señor. Sí. Pastor, y en el versículo 7 de Hebreos, donde estamos leyendo, dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Sí, pero no tiene nuevo pacto allá en Hebreos. No, Hebreos no tiene de nuevo pacto. Lo que yo pienso que es una nueva ceremonia. Sí, sí. Para uno expresar ese pacto universal, que es en Cristo Jesús la fe. Es una nueva ceremonia. Anteriormente, la ceremonia era a través de los sacrificios, las ofrendas en el culto, en el templo. Pero ahora, la Santa Cena y es la nueva ceremonia. Sí, y es una nueva Pascua. Anteriormente ellos ofrecían un cordero, un becerro, lo mataban. Ahora nosotros tomamos el pan, lo partimos. Sí. O sea, una nueva ceremonia, una nueva manera. Pero la Pascua no tiene que ver con perdón de pecados en el sentido de Hebreos. Hebreos ha pasado el entendimiento de la muerte de Jesús al día del holocausto. Y no viene de los evangelios. Es una interpretación de la iglesia primitiva. Es válido, no debe malentenderme, pero estoy diciendo que lo de la Santa Cena tiene que ver con la Pascua. Es la salida de Egipto.
es el cordero para poner su sangre ahí en la puerta, el cordero que ellos iban a comer, pero tiene que ver con la libertad de inmediato. Pan sin levadura implica que va a ser algo rapidísimo. Y fíjense en cuanto a la muerte de Jesús, cómo ocurre. Ellos tienen la cena final con Él, la Pascua, celebran la Pascua, ¿y qué ocurre? Ya de inmediato, dentro de un día, Él ha sido crucificado. El día siguiente. Hay una liberación que tenemos en Jesús. Somos librados por medio de lo que Él ha hecho, pero esta vez somos librados ¿de qué? La esclavitud al pecado. No es la esclavitud en Egipto esta vez, pero Dios nos está librando de algo aún más grande. Él está librándonos del pecado, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo, el Cordero de Dios. Esta es la Pascua. Entonces, al pasar al libro de Hebreos, donde más se ve el día del holocausto, ahí Él es el sacrificio, no para librarnos de nuestros pecados, sino el sacrificio por nuestros pecados. Y hay un poco de cambio, porque ahora no hay necesidad de más sacrificios de este tipo. El libro de Hebreos, al parecer, fue escrito a los cristianos, principalmente judíos, allá en Roma, en la primera parte de la persecución de Nerón. El problema es que Nerón está ya crucificando a los cristianos, quemándolos aún estando en las cruces. Otros son cocidos en pieles de animales y echados a las tierras para comida, para enseñarles a comer carne humana, porque no es natural para un león, un tigre, un oso para comer carne humana. Entonces fue común, y la mayoría de los mártires de la iglesia murieron así. Los echan a las bestias para que aprendan a comer carne humana. Entonces ellos en algún sentido dicen: queremos estos juegos tanto que vamos a enseñar a estos animales a comer carne humana, y estos son criminales. Entonces, ¿por qué no por lo menos aprovechamos algo de ellos? Los echan a las bestias como comida. Entonces, en este ambiente sería muy fácil volver a su judaísmo, decir: no soy cristiano, solamente soy judío. Que vuelven atrás. Yo no quiero ser cristiano judío, ya soy solamente judío. Los judíos no eran perseguidos. Y él dice que es persuadido de que van a hacer algo mejor que este. No van a volver atrás, pero él reconoce la tentación de hacerlo. Este es el peligro ahí en Hebreos. Él dice: y no debe pues tener temor, porque no van a perder nada, porque Jesús es su sumo sacerdote y no va a perder su acceso al templo, porque ya tiene un templo nuevo, porque tiene un sumo sacerdote que ya es supremo. No hay que tener temor de perder su posibilidad de ofrecer sacrificios en Jerusalén, porque Jesús es el sacrificio perfecto. Todo se cumple en Jesús, que sigues fiel a Jesús, su Mesías, que no vuelves para atrás, que no dejas de reunirse a pesar del temor de reunirse, ser encontrado por las autoridades, captados, pero que no dejan de reunirse, como es la práctica de algunos para escapar de la presión y la persecución, pero que deben seguir reuniéndose, porque así es el llamamiento en Jesucristo. Entonces es un trasfondo un poco diferente allá. Creo que el pacto descansa en el carácter de Dios. Sí, no hay duda de eso. Y en el segundo pacto, si pudiéramos llamarle así, no es que Dios corrige el rumbo. Eso. El rumbo de Dios siempre fue uno. Para Dios, Él es el constante de todo. Tienes razón, bien dicho. Sí. Ok.
Y entonces ahora, ¿qué del pecado? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán, claro. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué? Debido al pecado de Adán. No es lo que dice el texto, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, como él ya ha dicho en Romanos 3, todos hemos pecado, caímos corto de la gloria del Señor. Ese es un asunto de todos, y entonces somos culpables, no debido solamente a Adán, pero hemos seguido en el rumbo de Adán. En este sentido, debido a nuestro pecado personal. No se debe solamente al pecado de Adán, pero hemos seguido en los pasos de Adán. En este sentido, todos pecamos. Voy a dejarlo ahí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, claro. Adán es antes de la ley. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Es así? Donde no hay ley, nadie va a decir nada, ¿verdad? Capítulo 7 de Romanos, Pablo dice que no conoció que cometía pecado, la ley no le apuntara. Eso. Es muy fácil entender con los carros en las carreteras, aunque aquí no sé si funcionaría igual, como ustedes tienen pues policías en todas partes como huecos. ¿Sí? Entonces tiene huecos en toda parte de su carretera. Uno no puede andar tan rápido aquí, pero allá es muy común en las mañanas salirme al trabajo, de andar por ahí 130 kilómetros por hora, 140 por allá. Es algo bastante común, todo el tráfico va así, pero hay un problema. La ley dice 120. Y entonces si hay policía ahí, ellos pueden multarnos, sí, sin duda. En las mañanas no lo hacen. Dicen, no, que el tráfico pasa, que todo vaya. Pero durante el resto del día, sí, ahí está. Y pueden multar a la persona. Por eso algunos quieren ir a un estado en el oeste nuestro, donde no tienen una velocidad máxima en sus carreteras. Y en Alemania, hay en el Autobahn, autopista allá, no hay velocidad máxima. Si no hay ley, uno anda como quiere. Entonces uno puede hacer lo que quiere, en este caso. Entonces 180, 200 kilómetros por hora no es nada. No. Por eso los carros de Mercedes-Benz andan en forma rapidísima, a un 250 kilómetros por hora, 300 a veces, casi alcanzan. Es decir, son carros de lujo, andan en forma rapidísima. Entonces, si no hay ley, si eso es lo que hace la ley, ahí mismo el 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. sí. Lo que hace la ley es entrar en el hombre la intención de pecado, que venga que peca. Eso es. Y brevemente 14, de ahí paramos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces no fue igual a la transgresión de Adán, pero sí hubo. Entonces todos somos culpables. Y con Adán, ¿por qué enfoca él sobre Adán? Probablemente se debe a que él es el hombre. ¿Quién pecó primero, Adán o Eve? Pablo va a enfocar sobre Eve si le conviene. Entonces, en otra ocasión lo va a enfocar sobre Eve. Primero a Timoteo, por ejemplo, sobre Eve, cuanto a la autoridad, cosas así. Pero aquí es sobre el hombre. Fíjense, Adán está de pie al lado de Eve cuando ella peca. Él no está muy lejos. Lee el texto bien en Génesis. Él está ahí al lado. Como un buen hombre, está mirando para decir, vamos a ver lo que esta mujer hace.
la voy a criticar si sale mal. Si sale bien, ahí estoy yo también. Entonces, ahí sale No es igual. Entonces, vamos con 5:15 después del almuerzo. Bien, ya. Acabamos. Que Dios les bendiga. Quiero comenzar ya con una aclaración. Lo siento, pero me equivoqué en un asunto más antes en cuanto a del pacto nuevo. La verdad es que yo estudié algo para esta noche y me equivoqué al mezclar dos asuntos. La verdad es que sí, ocurre en el Nuevo Testamento 5 veces. 5 veces ocurre en el texto griego, pero la esencia de la enseñanza todavía fue lo mismo. Es el cumplimiento de Jeremías y es la continuación en el sentido de una renovación de lo que Dios ya hacía antes. Entonces alguien me dio un buen ejemplo, es como el nuevo mandamiento, que no es nuevo, porque ya está en el Antiguo Testamento, pero es nuevo en el sentido de que ya hay un enfoque nuevo sobre el asunto. En este sentido, el problema que yo veo, yo enseño especialmente en Marcos y Mateo, es que ahí no usan en el texto griego las palabras nuevo pacto. Se ve aquí. Aquí está el griego. Dice pacto, pero no nuevo pacto en Mateo, pero la Reina Valera tiene nuevo pacto. Marcos 14, pacto, Reina Valera, nuevo pacto. Lucas, pues ahí no hay problema, pero aquí nuevo pacto. Y en Lucas y Pablo, contando Hebreos como una carta no de Pablo, pero afiliado a Pablo, ahí se ve 5 veces. En el texto griego, el nuevo pacto. El problema es que en la Reina Valera ocurre 10 veces. Y entonces son 10 aquí. Descontamos de Jeremías, aunque se ve, ahí está en el Antiguo Testamento con Jeremías. Entonces de ahí sacan el significado. Y no hay duda, ellos aún hacen referencia a Jeremías con la idea. Pero se ve en la Reina Valera que ahí está tantas veces. Entonces, pero todos son, claro, conductas afiliadas con Pablo, son hebreos en el círculo de Pablo, no de Pablo, todos son de significado, y la mayoría son dirigidos hacia los judíos, por ejemplo, con Jesús hablando hacia los judíos, cosas así. Y entonces este es el enfoque allá, y se ve que son 5 los casos que deben de estar, y estos son los 5 donde sí ocurre en el texto griego. Lucas y Pablo con la cena final. Lucas lo toma, yo creo, de Pablo, porque está muy de acuerdo entre estos. De ahí se ve segunda a los Corintios, y los demás están ahí en Hebreos 8 y Hebreos 9, una vez cada vez, y ahí están. Pero de todas maneras no es un cambio dramático de Dios en su plan para la humanidad. Es la plenitud, el cumplimiento de lo que Jeremías había dicho, pero en la persona de Jesucristo. El problema que yo veo es que tantos quieren hacer que es una ruptura abrupta en el plan de Dios. Como si fuera un pacto, falló, no dio resultado, Dios en algún sentido fracasó, entonces Dios creó un nuevo plan, y no es el significado bíblico de Pero lo siento por pasar la información de mi memoria demasiado, me equivoqué, y yo no quiero hacerlo así, entonces disculpas por hacerlo así. Ok.
Entonces aquí estamos en el capítulo 5 con Adán, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo desarrolla este tipo de pensamiento aún más ahí en primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Y el concepto de Pablo es que Jesús es el nuevo Adán en algún sentido, con la nueva creación ocurriendo. La grabación ya va, sí. Pero es el nuevo Adán. En este sentido, hay una humanidad nueva creada en Jesucristo. Está recreando su creación. Con Adán, la creación cayó en el pecado porque todos pecaron. Hemos seguido en los pasos. Entonces, Él está haciendo una nueva humanidad a base de un Adán nuevo, Jesucristo. Pero en esta ocasión, seguimos también el líder, pero con vida resultando. Esta es la nueva humanidad. Dios está creando a través de la iglesia. La iglesia debe ser el sitio donde más se ve el reino de Dios. En el sentido de que, ¿cómo nos tratamos en la iglesia? ¿Hay muchas maldiciones dichas en la iglesia? Ojalá que no. Espero que no. Las personas son aún más amables que fuera de la iglesia. Por lo general, nos ayudamos todos dentro de la iglesia. La iglesia debe ser, pues, lo más cerca a como el reino de Dios ha de ser posible. Es decir, la iglesia es como el inicio del reino de Dios en comunidad. Es la humanidad nueva, porque se compone de cristianos regenerados, es decir, redimidos. Entonces, es la nueva humanidad a base, pero no de Adán, sino de Jesucristo como el nuevo Adán. Y en Él no hay muerte, porque la muerte pasó a todos al seguir en pasos de Adán, sino en esta vez hay vida que pasa. Es el don con la gracia de Dios. La gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones por justificación. Es decir, en este caso fue la respuesta a las transgresiones y no fue el mismo sentido de que el resultado fue de pecar. En esta ocasión, debido al pecado, ocurrió como respuesta, como para resolver el problema y no para causar como resultado de Adán. Es como algo envuelto un poco. Entonces, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué dice? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y entonces es lo que proclamamos, ¿verdad? Es que al estar en Cristo, es decir, el concepto es de una nueva humanidad, y la nueva humanidad va en pos de Jesús. Si estamos en Cristo, parte de esta nueva humanidad, donde el Espíritu Santo reina, ¿dónde? En el corazón aún del hombre, el pacto de Jeremías, si quiere decirlo así, pero con la nueva humanidad, entonces recibimos todos los beneficios de esta nueva humanidad. Con el otro recibimos los castigos de la otra humanidad, de Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y no es este exactamente el Evangelio? Es lo que proclamamos. Y para Pablo y para ellos, el punto clave es, todo eso es anterior a Abraham. Entonces el pecado ya reinaba antes de Abraham y la respuesta ya ha venido en Jesucristo. Entonces tampoco es una negación del judaísmo, pero lo marca bien claro. Este es el cumplimiento de toda la escritura del Antiguo Testamento. Se ve en Jesucristo porque en Él hay una nueva humanidad creada. Es el nuevo Adán en este sentido. Hay mucho para decir sobre este. Quizás tiene 1 o 2 preguntas, pero esperamos por lo menos pasar por el capítulo 6 esta tarde, quizás 7. Pero si tienen unas preguntas, tenemos 5 minutos para preguntas ahora. No hay ninguna pregunta. Este nuevo Adán, no hay ningún problema con esto. ¿Cómo se crea una nueva humanidad aquí en este mundo? ¿Qué es la clave? El líder, en algún sentido, el líder. ¿Quién va a crear una nueva humanidad? El Jim Jones dijo que él lo iba a hacer allá en Guyana. ¿Y qué ocurrió? Un fracaso tremendo. En el momento en algún sentido fue una invitación de la Santa Cena. Entonces al repartir pues, casi como un jugo, todos murieron. No dio luz, ni vida tampoco. Entonces fue un fracaso total. ¿Quiénes más han intentado crear una nueva humanidad? Muchos políticos. Sí, Hitler lo intentó, construyendo sobre la evolución social, que decía que algunas razas eran más desarrolladas, más allá en la línea de evolución. Y él dijo, pues la raza más allá en la evolución fue la raza ariana. Y entonces él escogió a esta raza como si deben ser los sobrevivientes en vez de las otras que quedaban para abajo. Entonces él intentó matar a los demás, elevó a estos, pero él tuvo un problema grave. ¿Qué fue este? ¿Pertenecía él a la raza escogida? No. Qué falla. Sí. No, este fue un problema en su teoría, pero de todas maneras fracasó. La única manera de hacer una nueva humanidad es crear una persona nueva desde adentro. Y esto es lo que Jesucristo hace. Porque haciéndolo por un poder político no funciona. Haciéndolo por un poder económico no funciona. Porque los seres humanos somos pecadores todavía con estos esquemas. Entonces no da resultado. Porque podemos tener cualquier tipo de gobierno, no importa el tipo de gobierno, sean comunistas, sean capitalistas, socialistas, demócratas, no importa. Si las personas son pecadores, va a tener problemas la sociedad. Siempre es así, porque somos seres humanos caídos. Y entonces es la nueva humanidad donde encontramos la esperanza para este mundo. Este es el reino de Dios. Amén. Una nueva humanidad donde hay no solamente un cambio de leyes, un cambio de sistema económico, un cambio de política, no es tanto sino un cambio de persona desde adentro. Y debe impactar a todo el grupo, poco a poco debe impactar las familias, las comunidades, a largo plazo, aún más allá que esto. Los estudios dicen 15% es el número mínimo para tener un impacto social a un gran nivel. Si los cristianos lleguen a un 15%, tendrán un impacto que no se puede negar. Entonces aquí en Cuba, ¿cómo son?
más de 15%, ¿verdad? No, Los evangélicos no han llegado a 15%. Es decir, el gobierno todavía puede ignorarse de ustedes. Y lo hacen a veces, imagino. En nuestro país somos más. Y entonces el gobierno no puede negarse de la existencia nuestra. Y por eso los políticos tienen que, por lo menos, darnos su aprobación hasta algún punto, porque somos demasiados. Ha ocurrido en otros países, pero al estar ahí como un grupo bien pequeño, uno no tiene este impacto. Pero el cambio sí viene, y viene debido a la nueva humanidad en Cristo. amén.